voy a tomar dos versos de la palabra de Dios para establecer una comparación de lo que dice cada uno, si se contradicen, y esto nos va a permitir para que distingamos una dispensación de otra, más concretamente para que distingamos la dispensación de la gracia de Dios de la dispensación anterior, que era la dispensación de la promesa que venía desde el Génesis y a la cual se le había agregado el pacto de la ley, que en otros videos yo hice un esquema que nos permitía comprender esto. Después de comparar estos dos versos, voy a volver a hacer un esquema para recordar cómo se presentan estos cambios de las dispensaciones, tal como utilizando los esquemas que yo utilicé en videos anteriores. Entonces voy a tomar el tablero para comparar ese verso que puse en el video anterior. Voy a utilizar otro marcador porque este de pronto está seco. Entonces en el video anterior yo venía hablando de la palabra de verdad, o sea, el evangelio de nuestra salvación, que está en el libro de los Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14. Entonces me gustaría compararlo con el de Hechos 3, 19 y siguientes. Voy a tomar la Biblia para leerlo rápidamente. Bueno, ya leí el de Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, pero lo voy a leer rápidamente por si alguno no vio el video anterior. Y vamos a poder comparar cómo estos versos pertenecen a dispensaciones diferentes. A ver, ya logré acomodar el tablero, eso espero. Bueno, entonces, aunque yo el de este verso de Efesios ya lo leí, voy a repetirlo rápidamente. Vamos a ver que este tablerito, a ver, así, creo que así sí. Bueno, dice el verso 13: y ustedes también fueron incluidos en Cristo cuando ustedes oyeron la palabra de verdad, o sea, el evangelio de su salvación. Esa es la palabra de verdad en la dispensación de la gracia de Dios, porque esta dispensación digamos que el misterio que yo había mencionado en los videos anteriores es el misterio del cual habla el apóstol Pablo en el capítulo 3. Más concretamente, ese misterio se refiere o consiste en la dispensación de la gracia de Dios que Dios reveló al apóstol Pablo para las naciones. Esto fue después de que nuestro Señor Jesucristo declarara una ceguera total sobre la nación de Israel, lo cual ocurrió. La palabra está en las Escrituras en el capítulo 28 del libro de Hechos, desde los versos 25 al 27, y en el verso 28 del capítulo 28, entonces, después de que Dios declara una ceguera total a la nación de Israel, entonces ceguera que había sido parcial
más o menos desde la mitad del libro de los Hechos, pero que ahora ante el rechazo que hacen los líderes en la ciudad de Roma, los líderes judíos, entonces Dios ya declara esta ceguera sobre la nación de Israel, y entonces ya envía entonces la salvación a las naciones, y es esa salvación que ya es esta revelación la cual es dirigida a todas las naciones. Y bueno, yo voy a leer este verso porque yo quiero explicarles algo sobre qué es esto de qué son las naciones comparadas con la nación de Israel. Voy a poner acá, antes de leer, de hacer esta comparación, voy a hacer acá poner acá nación, voy a poner acá naciones. A ver, vamos a ver si utilizo mejor este marcador para ver ahorita eso sobre la diferencia entre nación y naciones. Cuando hablo de nación me refiero a la nación de Israel. ¿Qué fue en qué consiste esa diferencia que nación de Israel? Póngame acá, nación de Israel. Bueno, enseguida voy a hablar de eso y voy a hacer un esquema para que no se me olvide. Entonces establecemos la comparación entre estos dos versos. Ustedes me disculpan pero fue que me acordé de ese tema que luego se me olvida y por eso lo puse acá. Entonces, ya leí, voy a leer el verso que está en Efesios, el cual dice así: y ustedes también fueron incluidos en Cristo. Cuando cuando se refiere a ustedes, se refiere a los gentiles, porque sabemos que esta carta a los Efesios es una carta dirigida a los creyentes que están en Éfeso, que son creyentes que eran gentiles. Entonces, si ustedes también fueron incluidos en Cristo cuando ustedes oyeron la palabra de verdad, que es el Evangelio de su salvación. Recuerden, asocien esto con el verso de 2 a Timoteo capítulo 2 versículo 15, donde se nos dice que debemos dividir correctamente la palabra de verdad, que es el Evangelio de nuestra salvación, como está acá señalado o descrito en este verso 13. Entonces, habiendo creído, ustedes fueron marcados en él con un sello que es el prometido Espíritu Santo, que sigue el 14, quien es un depósito garantizando nuestra herencia hasta la redención de quienes son la posesión de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, en este evangelio que está mencionado en la dispensación de la gracia de Dios, el creyente una vez pone su confianza en el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, o sea, su muerte, su sepultura y su resurrección, el creyente es sellado hasta el día de la redención, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si comparamos este evangelio con lo que se venía predicando en la dispensación anterior, ¿por qué digo dispensación anterior? Porque si este misterio revelado a Pablo para las naciones en él viene revelado una dispensación que es la de la gracia. Sabemos que una dispensación son una serie de preceptos o como la ley, de leyes o mandamientos concretos que Dios manda para un grupo de personas. Y en la dispensación anterior, que era la de la promesa, como voy a explicar acá, entonces voy a leer más concretamente lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 3. A ver.
versículo 19. Entonces dice así: ya lo localicé, 3:19, que dice: es acá. Bueno, entonces esto es un discurso que da el apóstol Pedro, en el cual dice, veamos del 17: ahora, hermanos, yo sé que ustedes actuaron en ignorancia como hicieron sus líderes. Es un discurso que dirige a la nación de Israel, pero así es como Dios cumplió lo que había predicho a través de sus profetas, diciendo, incluso en este versículo 17 podemos entender que si lo que el apóstol Pablo menciona estaba ya contenido en la profecía, entonces no puede ser el misterio, porque el misterio se supone que Dios se lo reveló directamente al apóstol Pablo. Dice el 19: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados cuando vengan tiempos de refresco del Señor y Él pueda mandar al Cristo que había sido señalado para ustedes, que es el mismo Jesús, el cual debe permanecer en el cielo hasta el tiempo que viene para Dios para restaurar todo. Es decir, esto se refiere a la dispensación del milenio, que es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice acá, como lo prometió hace largo tiempo a través de sus santos profetas. Y acá sigue el apóstol Pedro haciendo citas del Antiguo Testamento en los que está mencionado ese evangelio que él predicaba durante el libro de los Hechos, en este capítulo 3. Entonces acá el apóstol Pedro menciona una cita del Antiguo Testamento para relacionar esta cita con el evangelio que está predicando, lo cual nos permite comprender que ese evangelio que predicaba Pedro era un cumplimiento de profecías que ya habían sido anunciadas durante el Antiguo Testamento. Entonces dice así, el verso 22: porque Moisés dijo, el Señor su Dios levantará para ustedes un profeta como yo de entre todo su pueblo. Ustedes deben escuchar a todo lo que él les diga. Cualquiera que no lo escuche será completamente cortado de entre su pueblo. Y esto acá es una cita de Deuteronomio capítulo 18 versos 15, 18 y 19. Entonces fíjense, yo traje estos versos para que comparáramos los dos evangelios, el uno que está en la dispensación de la gracia de Dios, en la cual nos encontramos ahora el cuerpo de Cristo, ya que el cuerpo de Cristo es parte de ese misterio revelado que no estaba contenido en el Antiguo Testamento. La revelación del misterio incluye la dispensación de la gracia de Dios, el cuerpo de Cristo y el evangelio de nuestra salvación. Son todos partes constitutivas de esta nueva instrucciones, palabra que yo ahorita estaba buscando, instrucciones que es lo que se da en una dispensación, parte de nuestras instrucciones durante esta dispensación de la gracia de Dios. Entonces yo quería establecer una comparación entre este verso que está tomado de la carta a los Efesios, el cual pertenece a la dispensación de la gracia de Dios, y este verso, esto indica en oposición, ¿cierto? Versus, y este verso que está en Hechos capítulo 3, 19 y siguientes. Entonces vemos que yo traje estos dos versos para ver la diferencia entre los evangelios. Este evangelio habla de que el creyente es sellado hasta el día de la redención con el Espíritu Santo de la promesa. En este evangelio, incluso este evangelio de Efesios, en el versículo 9 habla de que tenemos perdón de pecados por su sangre.
En Efesios, este se sacó. En Efesios 1:9, vamos a ver. En Efesios 1:9, lo mismo que en estos Efesios. A ver, Efesios 1:9, lo mismo que en Colosenses, también en el capítulo 1, si mal no estoy, también es 1:9. Se habla de que tenemos perdón de pecados por su sangre. Y vemos que acá en Hechos nos habla el apóstol Pedro de que se arrepienta, es el evangelio que él predica, para que Dios envíe a nuestro Señor Jesucristo y les borre los pecados, pero cuando se produzca la segunda venida, porque como hemos visto en videos anteriores, la nación de Israel, debido a su rechazo que hizo o que estaba haciendo en estos momentos al nuevo pacto, o sea, al reino de los cielos, que se refiere al reino milenial en la tierra, cuando por hacer oposición a este evangelio del reino, entonces el evangelio que se les ofrecía era remisión de pecados hasta que, es decir, perdón de los pecados pasados, pero no los futuros, como tenemos nosotros en esta dispensación, de la gracia de Dios. Y aprovecho para recordar ese verso donde se habla, que está en el libro, en la carta a los Colosenses, donde podemos ver que nosotros ya tenemos, en el libro de Colosenses, en que tenemos, en que Él nos ha borrado todos nuestros pecados. Al decir todos nuestros pecados, el término todos, si vamos a creer lo que las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, se refiere a todos, incluye los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Vemos que es muy diferente este evangelio a lo que se habla acá de que los pecados van a ser borrados en la segunda venida. Eso era lo que se estaba predicando en el libro de Hechos. Estos versos los traigo para que veamos cómo estableciendo las diferencias en los mensajes que hay en los libros, podemos establecer que hay una contradicción, lo cual no debe ocurrir en la palabra de Dios, pero no hay contradicción cuando entendemos que unos textos están dentro de una dispensación y otros textos están dentro de otra dispensación. Y voy a continuar haciendo un esquema sobre esto de la nación de Israel y las naciones, y cómo se han producido estos cambios a través del tiempo, como está explicado en las Sagradas Escrituras.